Bueno, bienvenido Miguel da Silva Teixeira. Miguel nos va a compartir el trabajo LibreOffice y yo me voy a permitir hacer una libre traducción al español y después voy a dejar a Miguel que haga la correcta pronunciación de un trabajo que no quisiera, un interesante nombre que no quiero estropear con mi portuñol. Y yo diría que es la historia del desarrollo de una interfaz de usuario para la suite de productos del LibreOffice a la lengua brasileña de Sinais. Pero adelante entonces, Miguel, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Contanos si querés arrancando por el título y después já tenés a palavra. Ok, essa é a hora que eu começo. Sim, eu começo agora? Sí, por favor. Te escuchamos muy bien, te escuchamos y tenemos aproximadamente 20 minutos, Miguel. Si no te molesta, te interrumpimos unos minutitos antes para contarte para que vayas cerrando. Tudo bem, vou compartilhar minha tela. Nossa, velho, como assim? Tivemos contratempos aqui. Acabei fechando sem querer a minha apresentação. Acredito que todo mundo me escuta, certo? Bem. Bem, começar. Olá, meu nome é Miguel, eu sou aluno de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou bolsista aí do Laboratório de Informática e Sociedade, o laboratório, vou me referir a ele a partir de agora como LABIS. O Laboratório de Informática e Sociedade, ele faz parte aí do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação, vou me referir a ele como PESC, e faz parte também do NIDS, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Aqui nessa primeira imagem, aqui nessa primeira foto de cima tem o Fernando Severo. Do lado dele tem o Pedro Braga, ambos são aí doutorandos da linha de Informática e Sociedade, fazem parte da coordenação do laboratório. Aqui no meio tem a Lidiana dos Anjos, também faz parte aí do projeto, aluna de Engenharia de Computação e Informação aí da UFRJ também. Do lado dela tem o Alisson. Alisson é o nosso bolsista e intérprete, ele auxilia a gente aí com as atividades com a língua brasileira de sinais, vou me referir a ela a partir de agora como a Libras. Aqui embaixo a gente tem o Bruno. O Bruno é o nosso antigo bolsista que auxiliava a gente com as nossas atividades aí com a língua brasileira, com a Libras, né? E também com a experiência como membro da comunidade surda. E no canto inferior direito tem o Henrique Kuckerman. O Henrique Kuckerman ele é o coordenador geral do laboratório e aqui sou eu. Vou apresentar aqui o artigo enviado aí para o simpósio, né, submetido para o simpósio, que tem como título LibreOffice, uma história de desenvolvimento de uma interface do LibreOffice na língua brasileira de sinais. Começar aí falando sobre o que é o LibreOffice. O LibreOffice, trazendo aí, explicando o nome, a Libras, Libras significa Língua Brasileira de Sinais, e o nome completo, né, LibreOffice, ele busca aí fazer uma alusão, né, uma associação com aplicações existentes, né, que desempenham atividades em áreas correlatas. Por exemplo, aí a suite da Microsoft Office, o próprio LibreOffice, no qual, inclusive, o LibreOffice é baseado, herdando aí, todas as centenas de milhares de linhas de código. E aqui, o LibreOffice ele é um software que visa, que traduz aí a interface do LibreOffice para a língua brasileira de sinais. Aqui a gente tem algumas imagens de funcionamento dele. Basicamente, quando o usuário coloca o mouse sobre uma opção, uma ferramenta do que seria a interface do LibreOffice, ele mostra um sinal equivalente do que seria essa dica de ferramenta na língua brasileira de sinais no canto inferior direito, ou faz dá uma breve explicação sobre
o que essa funcionalidade faz. Aqui a gente tem algumas opções, algumas opções do menu, né, que o LibreOffice ele abre. Tem as opções para parar de exibir sinais, para o usuário ele não quiser mais ver sinais sendo exibidos na tela dele. Tem o sobre, que é para a gente saber, para eles saberem o que exatamente é o LibreOffice, uma breve explicação, e a opção fechar. Alguns pontos aí que tornam iniciativas como essa interessantes, importantes, são aí, por exemplo, dados da Federação Mundial dos Surdos, na sigla em inglês WFD, que diz que 80% dos surdos de todo o mundo têm baixa escolaridade e problemas de alfabetização. Esses problemas eles podem vir por diversos motivos. Alguns dos principais são o fato da impossibilidade do aprendizado por meio de sons e da fonética, né? O que acaba gerando aí um aprendizado de língua tardio, e a própria questão das diferenças gramaticais entre as línguas de sinais e as línguas escritas. No Brasil, a situação não é diferente. A gente tem aí a maioria dos surdos não tem uma boa compreensão da língua escrita. Muitos aí dependem exclusivamente da língua de sinais, que é uma língua que adquirem de forma tardia, ou não tem nem a Libras e nem a língua de sinais e nem a língua escrita. Dependem aí, por exemplo, do meio em que vivem para se comunicarem com o mundo, né? Dependendo das pessoas que os entendem. No Brasil, a gente tem aí dados, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dizem aí que 10 milhões de pessoas, do Brasil, assim, 10 milhões de pessoas surdas, sendo 2,7 milhões de pessoas com surdez severa, e no mundo, dados aí da Organização Mundial da Saúde, que diz que 466 milhões de pessoas no mundo possuem disabling hearing loss. Isso significa uma perda no melhor ouvido, né, de 40 decibéis e de 30 decibéis em crianças. E isso quer dizer, traduzindo aí, o que seria o disabling hearing loss seria uma surdez moderada, equivalente a surdez moderada, ou seja, 466 milhões de pessoas no mundo possuem pelo menos surdez moderada, e estima-se que esse número seja de 900 milhões em 2050. Aqui a gente tem uma breve linha do tempo sobre a linha do tempo, né, do LibreOffice. Aqui, felizmente, a gente tem um zoom. O LibreOffice ele nasceu aí da disciplina Computador e Sociedade, uma disciplina administrada pela linha de Informática e Sociedade do PESC. Essa disciplina ela tem alguns requisitos. Essa disciplina ela é tocada na forma de realização de projetos por parte dos alunos que estão cursando ela, né? Esses projetos têm alguns requisitos. Esses requisitos são que eles têm que ter um impacto ou na realidade do campus universitário, da universidade, ou dos entornos, ou alguma coisa a ver com algum projeto de extensão, né, da universidade. Tem que ter aí essa ligação aí com demandas da universidade ou dos seus entornos, ou aí de programas de extensão. E em 2015 foi apresentada uma demanda da nossa universidade, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre aproveitamento de quadros de funcionários surdos, né, em atividades de escritório. E o LibreOffice nasceu aí como iniciativa de 2 alunos dessa disciplina, o Eduardo Castanho e o Jonathan Eli Souza da Costa, tendo aí como base o código do LibreOffice, que é um software livre e tal. Aqui no biênio, né, 2016-2017, a gente tem aí um engajamento de diversos atores, tanto de dentro quanto de fora da universidade, né, tendo em vista, né, todas essas potencialidades, né, de tanto locais quanto a nível de maior escala, tendo em vista aí também esses aproximadamente 10 milhões de pessoas do Brasil que tem essa deficiência auditiva, né? A gente teve, né, todo esse engajamento, toda essa movimentação desses atores tanto de dentro quanto de fora da universidade para o desenvolvimento desse software que é o LibreOffice, que tem tantas potencialidades. Aqui a gente tem um funcionário surdo da UFRJ, que faz parte desse quadro de funcionários que fazem parte dessas demandas, testando uma das primeiríssimas versões aí do LibreOffice. Embaixo tem o Ricardo Julian, figura ilustre aí,
coordenador do Laboratório de Informática para a Educação, que é o primeiro laboratório em que o LibreOffice começou, né, a ser desenvolvido. Em 2018 foi o ano que eu entrei no projeto, eu e a Lidiana, né? A Lidiana, coautora desse artigo, entramos nesse ano de 2018, ela entrou alguns meses depois de mim. Foi o ano também que o aluno Jonathan, um dos idealizadores, desenvolvedor principal do projeto até aquele ponto, apresentou, né, como um protótipo, né, o primeiro protótipo oficial, como trabalho de conclusão de curso, a gente também tem, vale destacar aí a dificuldade que foi, a minha dificuldade é a Lidiana de tocar esse código, tocar esse projeto, né, que carrega aí, todas as centenas de milhares de linhas do LibreOffice, que é desenvolvido naturalmente por uma comunidade muito maior do que 2 pessoas. A gente se habituar, se inserir, né, nesse código, entender esse código e realmente desafiador, né? Tocar esse projeto, enfim. Em 2019, a gente começou a fazer testes direto com uma comunidade surda do Colégio Público Estadual José Pedro Varelo, um colégio que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, perto da Lapa, e contando aí com a colaboração notável da Sheila. Sheila, uma intérprete da língua brasileira de sinais, intérprete da língua brasileira de sinais, aí experiente no ensino de surdos, inclusive que não tem nem o português nem a Libras. Ela é uma pessoa realmente fantástica, com habilidades fantásticas. E nesse mesmo ano, a Sheila ofereceu disciplina, ofereceu aí oficinas de Libras, né, que promoveram, né, que promoveram reflexões, entendimento, experienciação e imersão da maneira como uma pessoa surda ela se expressa, é alfabetizada, e que ajudou, né, que influenciou diretamente aí nas nossas idealizações, nas nossas pesquisas, nas nossas ideias, nas nossas atividades práticas com desenvolvimento de códigos de pesquisa mais para a parte mais técnica do LibreOffice. E alguns testes de usabilidade, afinal, a gente já tinha acabado de conseguir lançar uma versão Linux, né? Apesar das dificuldades da base antiga, que inclusive era a mesma base de quando a mesma base de quando ele foi criado. A gente trabalhava com uma base de 2015, 2016 do código do LibreOffice. Já estava bem difícil manter por questões de dependências desencontradas em sistema operacional, e etc. Mas a gente conseguiu lançar uma versão Linux mesmo assim. E teve a produção de sinais com o nosso bolsista Bruno, né, da época, bolsista surdo, e auxílio da Sheila. A partir e juntamente, né, nesse mesmo período, a gente teve aí pesquisas de como, a gente fez diversas pesquisas de como a gente podia continuar desenvolvendo esse software, tendo em vista aí que é inviável a gente pegar uma nova versão do LibreOffice, que já tinha uma base de código muito diferente do que aquela antiga, e fazer as mesmas alterações que tinham sido feitas para transformar ela numa coisa adaptável para uma língua de sinais, e sendo 2 alunos apenas de graduação e com diversas outras disciplinas para cursar, diversas outras atividades para fazer, e etc. A partir dessa visão do software como artefato sociotécnico, né, do software como um conjunto, né, de todas as situações, de todas as histórias que o compõem, né, o software, o LibreOffice, que é a base do LibreOffice, ele tem uma comunidade imensa de desenvolvedores da The Document Foundation, que é a organização aí que mantém o desenvolvimento do LibreOffice. E a gente tentou, aí, a partir daquele ponto, fazer... a gente tentou inserir, sugeriu para eles que o LibreOffice ele entrasse como uma nova funcionalidade, por exemplo, do LibreOffice. A gente tentou aí um apoio, uma luz de como a gente podia continuar com o projeto, se era viável. E recebemos, inclusive, o Olivier Hallot, que é o diretor internacional de documentação do LibreOffice, diretor a nível internacional de documentação do LibreOffice, e a partir dele surgiram diversos contatos que influenciaram diretamente em como a gente conseguiu
não depender mais dessa base imensa de código do LibreOffice que a gente dependia. E conseguimos também contatos aí com outras comunidades de software livre, por exemplo, a comunidade KDE, a comunidade que inclusive disponibilizou alguns mentores aí com algumas tecnologias que a gente poderia usar para desenvolver esse software. Aqui a gente tem um questionamento com tom de desfecho, porém são questões em aberto, mas mesmo assim a gente, mesmo que esse impacto em grande escala não aconteça, nós tivemos impactos aí na nossa realidade local, que influenciaram aí diretamente, de forma positiva e importante, a vida dos atores, dos diversos atores envolvidos, tanto dentro quanto fora da universidade, fortaleceram aí as conexões da universidade com a sociedade com a universidade, aí essa via de mão dupla, considerando também essa verdadeira troca de experiência, troca de saberes. Já podemos considerar também aí conseguimos efeitos de escala de nível de vizinhança e região, né? Um exemplo de tecnociência que transforma os territórios nos quais estamos inseridos como universidade. Aqui, né, a gente pode ver também que a gente tem um exemplo de uma pesquisa relacionada ao desenvolvimento de software realizada a partir de um olhar sociotécnico, né, um olhar que não dissocia os desvios, as composições que criam esses artefatos, que não dissocia a tecnologia da sociedade, considerando que esse artefato ele é composto por todas as narrativas, todas as condições, experiências, ações, intenções que o fizeram, né, considerando todos os atores à sua volta também, reforçando aí a importância dos meios em que estamos inseridos, das narrativas que nos rodeiam, das potencialidades associadas, né? Aqui a gente tem um exemplo de um olhar sociotécnico do nosso querido Henrique Kuckerman, e o que a gente propõe aqui essa reorientação ontológica da pesquisa, que historicamente busca, de forma assídua, dialogar com o norte global, né, na tentativa de disputar ali um lugar na narrativa hegemônica da grande ciência, que com certeza perdendo aí, né, quando não olha para essas potencialidades locais, para os saberes locais, dos territórios nos quais nós e as nossas universidades estamos inseridos, para transformar essas realidades, né? Está aí um caminho para o desenvolvimento da tecnociência na América Latina. Aqui tem alguns links, o link da linha de informática e sociedade, né? Infelizmente, o site do LibreOffice ele tá fora do ar, está em manutenção. Aqui está o código, né? O repositório de código do LibreOffice, onde a gente mantém todos os códigos, e algumas referências. Eu, sinceramente, peço muitas desculpas caso eu tenha falado rápido, porque isso é o resumo do resumo do resumo do resumo. É difícil falar tão rápido, falar tanta coisa tão rápido. Acabei. Nem sei se eu estourei o tempo, inclusive. Ok, estou descompartilhando minha tela. Bien, bueno, Miguel, muchas gracias. Excelente la presentación, muy interesante el proyecto. Algunos ya tuvimos la oportunidad de empezar a conocerlo. Ahora, al final del bloque, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas como para que podamos interactuar con los demás participantes. Quédate tranquilo en ese sentido. Voy a... La chica cómo le fue con el almohadón. A ver, voy a pedirle a alguien que tiene un micrófono abierto, que por favor lo silencie un momento, así. Bueno, ahí estamos. Bueno, continuando con el programa, voy a presentar a Alejandro Josian, de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Neuquén, que nos va a presentar un trabajo, desarrollo e impacto del campo de la robótica en América Latina hacia una propuesta superadora en el contexto de la cuarta revolución industrial. El trabajo está en coautoría con Alejandro Josian y Hernán Merlino y Emanuel Alvear. Ellos son de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, lo dejo a Alejandro entonces en uso de la palabra. Alejandro, sabés que son 20 minutos de exposición. Te aviso 5 minutos antes del tiempo si estás de acuerdo y si no vas controlando el canal de chat. Sí, no hay problema, Gustavo, está bien. Sí, me vas diciendo, yo ahora trato de
Voy a ponerle en modo presentación, si es posible. Sí. A ver. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan? Ahí. Perfecto. Sí, sí, Bueno. perfecto. Muy bien. Bueno, como acá bien Gustavo hablaba sobre el título de la exposición, en realidad nosotros estamos en la Facultad Regional de Neuquén, Universidad Tecnológica Nacional, y estamos en el marco de un proyecto de investigación de carácter más bien tecnológico en el campo de la robótica y la automatización y la incursión en tecnologías inteligentes que conforman la inteligencia artificial, aplicadas en general al campo de la robótica. Y también nos dedicamos a la parte de la robótica clásica, robótica industrial clásica, digamos, lo que comúnmente se conoce como brazos robóticos o manipuladores robóticos industriales. La idea fue empezar a introducirnos un poco, a incursionar en estos campos un poco más de carácter social, habida cuenta de que nos fuimos percatando del impacto que está teniendo en términos, este proceso de robotización, automatización, en este contexto de lo que da en llamarse Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, en lo que serían los aspectos tecnológicos y los aspectos sociales, que impactan en aspectos económicos, impactan en el comercio, en la generación de empleo. Y bueno, y en ese sentido tratamos de hacer una pequeña incursión. Yo estaba escuchando otras exposiciones donde, bueno, hay aspectos históricos que realmente me he instruido bastante en eso. Nosotros tratamos de ver un poco cuál es un poquito así dar una idea de la cuestión histórica, algunos aspectos introductorios, cifrar algunos ejes o dimensiones con una pequeña descripción y hacer una cuestión referida a lo que sería la... Estoy tratando de encontrar un cursor, ustedes me dirán si se ve ahí. Estoy marcando el cursor para señalizar, ¿no es cierto? Se ve perfecto, Sí, sí. Bueno, entonces acá nosotros básicamente lo que analizamos es la contribución y el impacto de las tecnologías inteligentes que conforman el campo de la inteligencia artificial, pero básicamente en lo que sería su incidencia en el campo de la robótica, la automatización, y lo que se llama, nosotros hicimos comercio, generación de empleo, condiciones económicas. Lo que básicamente nos interesa es indagar cómo esto va a impactar en el estado de bienestar. Básicamente, lo que más nos interesa en las naciones emergentes de la zona de nuestra región latinoamericana, América Latina y Caribe, ¿no? Cómo van incidiendo estos procesos y estas tecnologías en estas áreas, en estos campos. Y básicamente lo hemos establecido, lo hemos estructurado en dos vertientes. Una podemos hablar de una histórica académica, ¿no es cierto?, así en sintonía un poco con nuestro simposio, y también una vertiente tecnológica social, es decir, cómo impacta desde el punto de vista tecnológico, que inevitablemente va a impactar en la vida de los ciudadanos, básicamente, ¿no? Desde ese punto de vista hemos desarrollado 4 ejes, no tienen por qué ser estos, obviamente que se ha elegido esta estructura, este esqueleto, que son básicamente las tecnologías inteligentes en el contexto de la inteligencia artificial y el origen y desarrollo de la robótica, como digamos un panorama muy breve de carácter histórico. Hemos elegido las tecnologías inteligentes en la robótica móvil, brevemente una mención a esto, por qué lo hacemos, pero básicamente todas estas cuestiones, lo que más nos interesa es indagar en este cuarto aspecto, que es la revolución industrial, porque en este contexto de la cuarta revolución industrial, o lo que he llamado también Industria 4.0, es donde nos interesa hacer el análisis, ¿no? Realizar este análisis y poder debatirlo. Básicamente, por eso voy a tratar de pasar un poco más rápido estas primeras transparencias. Sabemos que tenemos una definición de la inteligencia humana, porque las tecnologías inteligentes justamente lo que tratan es de emular el comportamiento de la inteligencia humana, que acá tenemos una definición de Howard Gardner, que básicamente él habla de la potencialidad que poseen todos los seres humanos, pero que en alguna manera está también cifrada por las experiencias que ha desarrollado el ser humano y cuáles son sus motivaciones y cuál es el entorno cultural del entorno donde se fue desarrollando esa persona, ¿no? Y de alguna manera con la inteligencia artificial que trata de reproducir acciones y razonamientos de los seres humanos inteligentes en lo que sería ordenadores, dispositivos artificiales, ¿no? Entonces sería reconstruir justamente, o la construcción de entidades inteligentes en este sentido, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, nuestra inteligencia artificial conformada por tecnologías inteligentes
Y acá tenemos algunas de las especialidades, no quiero andar demasiado, pues se nos va a ir el tiempo, pero sí, estas son las más clásicas: redes neuronales artificiales, sistemas expertos, aprendizaje automático, lógica difusa, algoritmos genéticos o programación evolutiva, también hay clustering, muchas otras tecnologías que lo importante es que el especialista, una vez que es decir, estas tecnologías desde el punto de vista tecnológico se aprenden, pero lo importante es que el especialista pueda seleccionarlas para el abordaje de problemas de la vida real. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Es decir, bueno, lo importante es decir, bueno, que un verdadero especialista, una persona ya con un juicio de experto, puede decir, bueno, para este problema se acomoda más la combinación de una red neuronal artificial con un control neuronal difuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería, después, bueno, veríamos cómo lo implementamos, cómo lo hacemos, pero eso sería un poco la tarea del especialista, del experto. Entonces, ante un cierto problema, podemos hacer que utilicemos una tecnología basada en redes neuronales artificiales, con una arquitectura llamada de caja negra, que no viene al caso ahora explicar un poco esos detalles, u otra tecnología de sistemas expertos que se basa más en un modelo de razonamiento inferencial que se llama de caja blanca. Entonces, ante un cierto problema, la idea es elegir cuál es la tecnología que nos va a interesar. Bueno, en este sentido, cometemos el otro eje, que es el origen, el desarrollo del campo de la robótica. Sabemos que, bueno, así hay tres, básicamente en esto hablamos de las leyes de Asimov, que han sido muy importantes. Fijémonos que en realidad tenemos tres leyes que básicamente hablan de la imposibilidad de dañar a un ser humano por omisión de acciones o por acción. Y que el robot debería obedecer órdenes recibidas de un ser humano, salvo cuando esas vayan en conflicto, en contradicción con la primera, y por supuesto proteger la existencia. Asimov es una cuarta ley llamada ley cero, porque desde el punto de vista conceptual es como que esa ley estaría anticipándose a estas tres, ¿no? Que sería referida a lo mismo de esas tres leyes primeras, pero a que por omisión o por acción no se pueda perjudicar a la humanidad. Es algo bastante clásico, bastante como el ABC de la robótica, en lo que sería la intersección con una esfera social, si se quiere, con una esfera humana. En este sentido, podemos hablar de algunos avances básicos que se han dado, ¿no es cierto?, ya pasada la segunda mitad del siglo XX, en la época de la posguerra, cuando comenzamos en los albores de la Guerra Fría. ¿Cuáles son los avances principales? Yo destaco la Federación Internacional de Robótica, donde ahí realmente comienzan en forma masiva los procesos de robotización. Bueno, todos sabemos las ondas lunares que se han desempeñado, por ejemplo, hubo en la Luna y también en la superficie rocosa del planeta Marte, y como a fines del siglo XX y principios del XXI la idea es sustituir al ser humano en tareas de carácter repetitivas y peligrosas. A pesar de eso, los robots que mayor protagonismo siguen teniendo son los llamados robots industriales, los llamados robots que realizan tareas de ensamblado, maquinaria, herramientas, o sea, aquellos robots o aquellos agentes robóticos que se desempeñan en lo que se llaman células de trabajo fijas. Entonces, acá hay una definición de robot industrial, dada por la IFR, es como para que, bueno, quede necesario, pero básicamente lo que nos interesa es robot que, como yo decía, trabaja en células de trabajo fijo. Estos robots están preprogramados y realizan tareas, digamos, que si uno le cambia sus condiciones de trabajo en el entorno de operación, pueden tener problemas en términos de su performance. Y la idea es justamente que con las tecnologías inteligentes estamos dotando a estos agentes robóticos de movilidad, que se puedan desempeñar en entornos de operación que no sean estructurados, que no sean con obstáculos fijos, y que justamente lo que está exigiendo ahora los nuevos ambientes de los íconos de la robótica industrial, llamado Programmable Universal Manipulation Arm, que es el manipulador industrial clásico con 6 grados de libertad. Tenemos una figura que fue desarrollado por la empresa Unimati, fue uno de los hitos de la robótica clásica. Acá tenemos una clasificación taxonómica. Todos sabemos que cuando hablamos de una taxonomía, los robots se pueden clasificar de diversas formas, pero cuando hablamos de una taxonomía es porque la clasificación la podemos hacer, digamos, en base a un criterio. Acá está desarrollado en base a generaciones, no es cierto que repiten secuencia de movimientos, y ya cuando empiezan a aparecer los robots sensorizados, con control sensorizados, que lo que importa es que miden el ambiente y el agente robótico los va aprendiendo. Ya después tenemos robots con la incorporación de inteligencia artificial, donde los sensores
envían información a lo que sería la CPU, su unidad de control sobre el estado del proceso, y de esa manera pueden comprender el mundo, pueden aprenderlo y desempeñarse en entornos más complejos, ¿sí? Entonces este tipo de robot de alguna manera han superado, porque justamente la incorporación de inteligencia le permite desenvolverse en esos entornos. Y ya una quinta generación que está en pleno desarrollo, podemos citar drones, podemos citar ya robots submarinos, otro tipo de robots. En un tercer eje hablamos de lo que yo le decía, justamente por lo que le estamos explicando, estamos detallando, la inserción de la robótica móvil por la necesidad de que estos robots que se desempeñan en estructuras fijas puedan desenvolverse de manera dinámica, ¿no? Y entre estas muchas aplicaciones tenemos justamente algunos inconvenientes, como el elevado consumo de energía que pueden tener, pero fíjense las tareas que hacen, ¿no? Podemos hacer limpiezas de tanques, tubería, desactivación de explosivos, extinción de incendios, muchas tareas que son riesgosas para el ser humano, y acá tenemos algunos como robots submarinos que puedan desenvolverse en entornos fabriles y puede ser que puedan ellos ir hacia las células donde debe trabajar. Por ejemplo, desenvolverse de manera de dirigirse hacia una estructura de soldado y realizar él la soldadura y no que tenga que ir el elemento hacia él. No obstante, la mayoría todavía de las instalaciones industriales trabajan con robots fijos. En línea con lo que estamos señalando, decimos el grado de autonomía que presenta un robot es en la medida que tenga la capacidad de poder reaccionar ante situaciones que justamente no fueron previstas en su sistema de control. Entonces, estos robots que trabajan en entornos estructurados, que en centros de trabajo fijas, son los que están preprogramados, no son autónomos o tienen muy bajo grado de autonomía debido a que su paradigma de programación es clásico, típico secuencial, no está programado con la llamada tecnologías inteligentes o digamos, con tecnologías que están cifradas en el campo de la inteligencia artificial. Entonces decimos que un robot con tareas que no están predefinidas y opera en un entorno dinámico no debe estar totalmente programado. Por ejemplo, un navegador, ¿no es cierto? Y no hablamos de un típico robot navegador que quizás limpie una pileta, sino que debe desenvolverse en entornos complejos. Por ejemplo, hablamos no solamente en un entorno industrial, podría ser un entorno doméstico. Entonces ya ahí necesitamos un agente robótico que posee una arquitectura cognitiva que, bueno, permita vincular entradas y salidas, ¿no es cierto? Con las acciones que tiene que realizar. Bueno, acá tenemos entonces cómo debería operar, ¿no es cierto? Tenemos un sistema sensorial, un conjunto de tareas que se le asigna y va a actuar en consecuencia en el entorno de operación o el ambiente que le corresponda. Entonces acá tenemos algunas arquitecturas clásicas, como son las arquitecturas típicamente reactivas o basadas en estímulo-respuesta, que es un poco como nos manejamos en la vida normalmente. Nosotros sensamos y actuamos. Ahora, cuando tenemos que resolver algún problema más complejo, quizás utilizamos planificación, o sea, echamos mano a digamos, a una tarea de planificación. Un ejemplo, a veces quizá no muy feliz, pero que es el que siempre se me ocurre. Si uno generalmente tiene que salir de un edificio, normalmente hace una tarea común, ¿no es cierto? Toma un ascensor, baja una escalera, abre una puerta, sale. Ahora, si cuando estamos en el quinto piso nos dicen que tenemos hay una alarma de incendio y tenemos que tratar de encontrar la salida de emergencia y tenemos que ver cómo salimos, bueno, quizás tengamos ya una arquitectura reactiva, no nos va a alcanzar, sino que tenemos que recurrir a un paradigma llamado carácter deliberativo que nos permita planificar, y una vez que resolvemos el problema en ese sentido, devolvemos, digamos, nuestro control al paradigma reactivo, o sea, a las tareas clásicas de estímulo-respuesta. Dentro de los aspectos sociales y tecnológicos de la revolución industrial, que ha generado cambios importantes y estructurales, como le decía, en comercio y en el empleo, como sucedió con las otras revoluciones tecnológicas. Y nos planteamos interrogantes que son inquietantes, ¿no? ¿Estos agentes robóticos se van a quedar con nuestros empleos? ¿Qué especialidades van a ser automatizadas? ¿Cómo se debe preparar nuestro ciudadano latinoamericano para poder desempeñarse con éxito en este mercado del trabajo? Y bueno, ¿qué rol van a jugar los estados y los gobiernos para mejorar el empleo en nuestra región? A estas respuestas no son sencillas de responder y se presentan para este eje algunas consideraciones, ¿no? Entonces, la idea sería, por ejemplo, plantear una reconversión
de nuestra matriz productiva en América Latina y el Caribe, donde acá presentamos algunas cuestiones, ¿no? Gran desigualdad social, reconversión de la matriz productiva, según la Federación de Recursos Tecnológicos, debatible, una fuerte inequidad social, por eso la necesidad de concretar un acuerdo tecnológico y social para la región, como detallamos en nuestro artículo, y la idea de distribuir equitativamente nuestros dividendos digitales, implementar lo que se llama la renta básica universal, como lo plantean algunos grandes millonarios como Bill Gates, una idea de implementar un ingreso ciudadano. Nada de eso sería posible si no fomentamos una educación de calidad, donde tenemos que reconvertir o pensar en complementar nuestros sistemas educativos. Sigo pensando que nuestro sistema tradicional sigue siendo todavía el más eficiente, pero hay una necesidad de reformular currículas y de, bueno, un poco lo que estaba escuchando al principio, ¿no es cierto?, que decía acá la colega Karina, de trabajar en la escuela secundaria con la actualización de currículas en vistas de lo que el nuevo ciudadano se espera. Tengamos en cuenta que va a haber profesiones que quizá no sabemos todavía cuáles van a ser, en no menos de 10 años. Estos conceptos a mayor nivel de detalle podrían ser estos, no voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, ya estoy llegando al límite, les pediría acá que, fíjense, tendríamos estructuras tecnológicas que promuevan básicamente, yo trazo acá un acento muy importante, ¿no? La idea es promover una movilidad social ascendente en nuestra región. Avanzar tecnológicamente nuestra matriz productiva para que nuestra canasta exportadora pueda ser un poco más rica, agregarle valor, ¿no es cierto?, en materia productiva y comercial. Y capitalizar oportunidades que ofrecen estos procesos de robotización y automatización, así como, bueno, el uso de las tecnologías inteligentes, siempre con la idea de diversificar exportaciones, promover pequeña y mediana empresa, y sin la industria del conocimiento, que por eso justamente tiene que tener el fuerte soporte en estas educaciones de calidad. También tenemos que concretar acuerdos tecnológicos y sociales para la región, ¿no es cierto? Un escenario tecnológico que el sector empresario debería reformular con frecuencia sus planes de negocio y de producción. Y esto origina una polarización en el mercado del empleo, también debemos estudiarlo, donde se estima que actividades de calificación alta y baja van a sufrir procesos de expansión en línea de tiempo, mientras que las más intermedias se van a contraer. Por ejemplo, actividades del contable, turismo, conserjes de hoteles, bueno, muchas actividades de calificación intermedia que van a sufrir con este proceso de robotización. Entonces, este diferencial en el cambio tecnológico hace que sea necesario un acuerdo en ese sentido, de tal manera de que se logre una mayor cohesión social y que básicamente los dividendos digitales podamos repartirlos de manera equitativa. Ese es el gran desafío. Entonces, hablamos de justamente una educación de calidad, un rol activo de los sectores de trabajo, gobierno, empresarial, para lograr una distribución equitativa de estos dividendos, y lo que decíamos, su ingreso ciudadano, de tal manera de paliar las consecuencias de esta disrupción tecnológica. Nos damos que una vida social de las personas, ¿no? Y podamos tener un umbral de ingresos que cubre esas necesidades, creando un fondo de sustentabilidad para la región. Algunos se habla de fondo fiduciario, un fondo, digamos, de sustentabilidad, puede estar creado con algunos, acá se pueden protestar, pero digamos que en términos porcentuales de cada PBI, bueno, y que se pueda aportar para crear un fondo de sustentabilidad para la región, en términos de lo que podría ser distribuible en un parlamento latinoamericano, y se quiere como tienen los europeos, ¿no es cierto? Que esté en proporción al tamaño económico perdóname, de Alejandro, que cada uno puede aportar. Sí, ya estoy terminando. Dale, sí. Gracias. Ya estamos. Y fomentar el acceso a una educación de calidad para América Latina y el Caribe, que ya lo hemos, tener sistemas educativos y desarrollar sistemas educativos, eso es lo que ya estamos señalizando. Acá tenemos una figura de cómo, digamos, este desempleo tecnológico impacta, de cómo socava el crecimiento económico, cae el empleo, cae el poder adquisitivo, se concentra la demanda, y así se produce ese círculo vicioso. A nivel de conclusiones, un poco lo que estuvimos hablando, son los 4 ejes que estamos brindando, no voy a andar, son todo lo que hemos visto, para ir terminando, porque lo que me interesa es esto, ¿no? Saber de que
los pueblos que tienden o que olvidan su historia tienden a repetirla. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante el análisis del pasado y me pareció interesante poder exponer en este congreso. Y esta sería una propuesta a nivel de superación, ¿cierto? Establecer acuerdos comerciales, mejorar, sobre todo, coberturas de salud pública en la región, dada la situación que estamos viviendo, porque ha puesto en desnudo toda la situación sanitaria. Y estas serían un poco la imagen que puede, digamos, reemplazar mis palabras. Acuerdos tecnológicos, educación de calidad, con estas acciones, fijémonos que América Latina es una zona que está generalmente en paz, tenemos pocos países, ¿no es cierto?, una lengua común. Por lo tanto, tenemos ciertas ventajas, ¿no? Y siempre tratando de promover nuestra movilidad social ascendente. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bien, bueno, muchas gracias, Alejandro. Tenemos ahora un espacio para preguntas. Yo voy a recoger algunas de las preguntas que tenemos por los distintos canales, por YouTube, por el chat de esta misma sala, y seguramente Karina, Ariel me van a estar ayudando con algo más. En principio, tenemos una pregunta para el trabajo que expuso Miguel, y gira en torno a... él mostró que se hizo un esfuerzo para que los desarrolladores del LibreOffice aprendieran el lenguaje de señas, y en este sentido la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿qué impacto tuvo eso para el desarrollo o el diseño de la solución de software? Es decir, ¿en qué sentido ese esfuerzo impactó en las formas de diseño que se pensaron para la solución? Sim, entendi. Ok. Bem, as melhorias que foram feitas no LibreOffice desde o início partiram de testes, partiram de experiências com a comunidade surda. Por exemplo, a nossa primeira melhoria aí foi a questão do local de exibição dos sinais, que surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense, que, de acordo com os testes de usabilidade que ela fez como trabalho de conclusão de curso do LibreOffice dela, os surdos eles tinham uma melhor experiência porque estavam acostumados com como outras coisas funcionavam em outros lugares, tinham uma melhor experiência se o sinal não aparecesse imediatamente embaixo da opção da ferramenta com qual ela estava colocando o mouse. Era melhor, por exemplo, a ideia era que o sinal ele fosse sempre exibido no canto inferior direito da tela, um dos cantos da tela. Essa foi uma das melhorias aí da comunidade surda, na questão da nossa experiência mais pela parte solidiana, da experiência de imersão com a comunidade surda do colégio público lá no centro do Rio de Janeiro. A gente teve a questão do reforço da ideia de que os surdos eles têm uma melhor experiência, eles não gostam de quando o sinal é exibido por meio de bonequinhos. Eles se sentem mais à vontade, eles entendem melhor, eles têm uma melhor experiência quando são pessoas que estão ali fazendo os sinais, gesticulando ali a Libras. E a gente ainda tinha algumas opções ali no LibreOffice que utilizavam alguns sinais existentes de uma outra aplicação para uma outra área, e a gente trocou tudo para pessoas de fato gravando, pessoas de fato fazendo esses sinais. Caiu 2 exemplos aí, que respondem, acho que 2 perguntas. 2 das perguntas. Muy bien, Miguel, sí, creo que me parece que es clarísimo. Por otro lado, sería interesante saber qué impacto tuvo en los propios desarrolladores, ¿no? Ahora yo estoy metiendo mi propia pregunta, porque esta idea de manejarse con distintos lenguajes simbólicos, que un desarrollador está... No, esta es una segunda que se me ocurre ahora, ¿eh? Digo, me parece importante la anterior. Pero esta ya pensándola como desarrollador también. Entonces, esta posibilidad de llevar algunas habilidades para trabajar con distintos lenguajes simbólicos que van desde los lenguajes formales hasta los naturales, en este caso, el lenguaje más visual de señas. Si tenés algo para contarnos, seguramente puede ser interesante. Então, eu não entendi exatamente qual é a pergunta. Você quer que eu dê uma perspectiva mais na parte de desenvolvimento de código sobre desenvolvimento
como desenvolvedor, como isso influenciou no projeto da minha parte como desenvolvedor? Essa foi a sua pergunta. No, perdón, la voy a tratar de reformular más lento. La idea sería, ¿en qué medida el proyecto impactó en los propios desarrolladores? Sí. ¿Okay? Nos has contado muy bien el impacto en las personas, en los destinatarios, y en el esfuerzo que hicieron los desarrolladores para aprender el lenguaje de señas. Sería bueno saber esos aprendizajes desde el punto de vista del equipo de desarrollo. Ok, então, eu acho que foi exatamente isso que eu falei. Eu não sei se você quer se essa é uma pergunta sobre uma reflexão ou sobre como isso influenciou em nós como desenvolvedores na parte de desenvolvimento do LibreOffice. Como desenvolvedores, justamente a gente tinha uma demanda, a gente sabia de alguns requisitos, a gente estava junto ali com a comunidade e a gente tocou o projeto como a gente pensava com o nosso ideal, entre aspas, nosso ideal. Por exemplo, a gente cometeu algumas gafes que quando não tinha um sinal, quando o usuário passava o mouse em cima de... A gente cometeu alguns erros, que seriam as gafes, quando o usuário passava o mouse em cima de uma ferramenta, quando não tinha sinal, ele mostrava um texto dizendo que não tinha sinal, sendo que a ideia era que a gente fornecesse uma interface de tradução para Libras, né? Tipo, algumas coisas passam despercebido, né? Como desenvolvedores, essa própria questão do sinal aparecer imediatamente abaixo de uma opção como as aplicações funcionam atualmente, né? Por exemplo, você passa o mouse em cima de uma opção, ele mostra um balãozinho, uma tooltip, né? Com uma dica de ferramenta sobre aquela ferramenta. E assim a gente tinha desenvolvido aí o LibreOffice. O sinal aparecia imediatamente abaixo, onde ficava essa dica de ferramenta. Tudo isso foi junto com a comunidade ali, vendo qual era a melhor forma. Não é exatamente a gente faz junto ali com a comunidade, a gente sofre junto com a comunidade esse projeto todo. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Miguel. Bueno, Karina tiene algunas consultas, así que dejo que las formule directamente nuestra compañera Karina. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar, y muy brevemente, felicitar a los expositores de dos trabajos que muestran claramente los diálogos que tiene y el interés de la informática en la dimensión social. La verdad, Miguel, fue muy interesante escucharte todo el trabajo desarrollado. Yo misma participo de grupos que hacen transferencia, vinculación y extensión, y ahí se ve claramente en terreno, ¿no? Desde el problema concreto que demanda la sociedad, que nuestras sociedades latinoamericanas, la verdad, los problemas de desigualdad social se acrecentan en el marco, a su vez, de diferencias y de diversidades, como bien ustedes trabajan con el grupo en particular de atención de los sujetos que demandan una tecnología para la resolución de un problema social. Así que en eso una felicitación. Es una línea de trabajo, nosotros no necesariamente de investigación histórica en particular, pero sí asesorando y acompañando a los grupos que están en terreno trabajando con las necesidades sociales concretas. Y también para Alejandro, agradecerle mucho su presentación, la leí atentamente en su momento y ahora lo escuchaba, y la verdad celebro el interés de las otras disciplinas también para historizar, ¿no? Creo que el trabajo de Alejandro hace un fuerte intento para historizar problemas que desde el área, desde donde lo están trabajando, consideran que la problematización histórica es un canal para hacer propuestas concretas en la contemporaneidad. Es decir, conocer estos procesos anteriores permite pensar nuevas propuestas. Y te quería preguntar, Alejandro, ¿cómo es en el marco de qué equipo de trabajo o qué líneas de trabajo allí en la Universidad Tecnológica, en la regional de Neuquén, están llevando adelante vos y otros, porque también nos estuvimos comunicando con los otros coautores del trabajo, para poder hacer este planteo, ¿no? ¿Cuál es la trama de trabajo que hoy te trajo a la elaboración de este trabajo y a la presentación en este simposio? Bueno, la verdad que en este ambiente por ahí a veces un poco no sé si vergüenza es el término, decirlo. Yo soy un bicho medio raro porque, bueno, no quiero contar mi historia, pero soy ingeniero civil de base, después
por cuestiones que me vine a vivir de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, me vine a vivir a Neuquén, y allá, bueno, en aras de hacer posgrados, y acá había muy poca oferta. Entonces, bueno, me desarrollé en el campo de la informática, con 2 maestrías y un doctorado en informática, que ya hace años que terminé. Pero en realidad soy un bicho tecnológico, soy un bicho de ingeniería, y siempre le digo a los alumnos en la facultad, me apasiona la ingeniería. Ahora, claro, en la medida que empezamos a indagar y que empezamos a ver y que empezamos a notar, esto comenzó más que nada justamente en Xilaca, en Río de Janeiro. Tuve la oportunidad de exponer ahí en la UFRJ, una hermosa universidad, y le dije a la gente, digo, che, vamos a ver un poquito qué pasa, porque la verdad que está todo muy bien, las ecuaciones diferenciales, la mecánica lagrangiana y todo lo que estamos haciendo, y después como yo le digo a los muchachos, llévenlo a MATLAB, traten de programarlo, entonces estamos, y después con inteligencia artificial. Pero acá hay una cuestión de que empezamos a leer algunas literaturas, bueno, básicamente lo cito, empecé a leer a Gustavo Vélez un poco, que está ahora en el gobierno, con algunas cuestiones y algunas inquietudes en ese sentido, y digo, esto viene serio, o sea, nos vamos a quedar, es decir, no sea cosa que nosotros de alguna manera estemos colaborando con una cuestión. Entonces después hablando ya más con gente del ámbito social, bueno, en ese congreso, después en otros congresos como el CAECIT, otro congreso de índole social, que me empezaron a interesar, y a interactuar con gente como ustedes. Entonces digo, bueno, evidentemente nosotros podemos hacer algo para ver qué es lo que sucede. Entonces empezaron a darse cuenta de que si los dividendos digitales que va a reportar toda la optimización de la tecnología no va a ser de alguna manera derramado de manera, a algunos ese término no les resulta muy feliz, pero la verdad es esa, si no derrama concretamente en el resto de la población de manera equitativa, por lo menos que haya igualdad de oportunidades, de alguna manera hemos fracasado. Que es lo que decía una vez un investigador japonés, cuando con la robótica ellos empezaron a hacer puntas, y se nos va a transformar en un boomerang, porque finalmente nadie va a consumir lo que nosotros hacemos y nos vamos a quedar inclusive nosotros. Es decir, se va a empezar a deteriorar la balanza comercial, el comercio, no solamente el tema que es sustancial, el principal, que son el análisis en términos de la pobreza y en términos de la exclusión social. Por eso yo, cuando ustedes hablaban hoy de toda esta cuestión de los museos y todo, yo justamente me acuerdo haber tenido la experiencia del Museo Tecnológico de Múnich, que creo que a eso se refería Marcelo Viano, no sé si era ese, si lo comprendí bien, donde yo me quedé maravillado cuando veíamos realmente cómo los alemanes, de alguna manera, alfabetizaban a sus chicos de 5, 6, 7 años, que ellos no sabían que van a seguir esos chicos en el futuro, pero que conozcan la historia tecnológica del país, con sus blancos y sus negros. No hace falta que andemos en detalles, ¿no? Es la historia alemana. Pero el Museo Tecnológico de Múnich es extraordinario, yo me quedé maravillado. Ojalá esta iniciativa prospere, porque lo que me extrañó fue ver padres llevando a los chicos de 5, 6 y 7 años a ver el museo, las exposiciones, a conocer la historia tecnológica de la informática. Es espectacular lo que tienen, de cómo, si lo que yo estaba escuchando acá, muchas cosas las aprendí ahí también. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Si olvidamos nuestra historia, vamos a repetirla y la vamos a repetir, estoy convencido de eso, o sea, no es que, disculpe, ¿no? Pero ni siquiera lo pongo en la mesa de discusiones, o sea, si seguimos olvidando lo que nos ha pasado, va a volver a sucedernos. Entonces, y como última reflexión, la verdad que me quedó, yo no podía creerlo, cuando la renta básica universal, el ingreso ciudadano, es algo que se empezó a implementar en Silicon Valley, la verdad que me voló la cabeza. Porque digo, es decir, en una de las regiones más ricas del planeta, estaba justamente cuando lo leí en el informe, donde uno supuestamente dice donde menos puede ser necesario, sin embargo, se ha detectado que mucha gente, todos sabemos cómo son esas organizaciones, sacan gente, ponen gente y sufren fuertes depresiones, y dentro de su estructura, de su nivel de vida, ellos empezaron a hacer punta con eso, una cosa increíble, algo que es necesario en, como yo digo, ¿no? Una de las regiones más inequitativas del planeta como es América Latina. Por eso es un poco que tratamos de hacer una incursión, sin dejar de lado la línea de investigación dura, en este ámbito donde yo reconozco un poco a veces, y no, a veces me siento que aprendo, porque la verdad que, si bien me gusta la historia y todo, pero la verdad que
estas exposiciones a mí me han enriquecido bastante. No sé si te ha contestado la pregunta, pero Sí, Karina. Alejandro, ampliamente, y la verdad, para nosotros también aprendemos. Ayer estuvimos, claro, me parece que lo mejor que nos puede pasar en estos espacios sean espacios de encuentro y de diálogo para aprender juntos. A modo de comentario, para sumar a tu trabajo, y mañana vamos a estar presentando un panel de museos, archivos y bibliotecas de la informática, y justamente uno de los casos que van a trabajar es de la ciudad de Bahía Blanca, y es muy interesante porque vos sabés que incorpora algo que en general, bueno, los historiadores tenemos una gran deuda para el análisis mucho más cercano, como hace años atrás, aunque renovado y crítico, por supuesto, en pensar los procesos temporales y sociales, obviamente en el marco de los espacios, porque los espacios son más que planos, ¿no? Tienen una densidad cultural, tienen una forma de apropiarse de esos espacios. Y precisamente la ONG que va a presentar su museo es una ONG ambientalista, e ingresan al mundo de lo artefactual en clave de patrimonio educativo para las nuevas generaciones desde la basura, lo que se denomina basura tecnológica. Y a mí me parece muy interesante para que vos repienses en el marco de tu investigación o de tu trabajo, esta otra dimensión que me parece muy central cuando uno precisamente está jugando a lo proyectual, ¿no? A imaginar el futuro e imaginar algunos problemas muy concretos que tenemos y que seguramente pueden aún complicarse, pero también nuevos problemas, ¿no? Vos hablas del tema del trabajo y estas rentas universales que yo las había escuchado, pero también, como bien vos marcás, tienen otras aristas el trabajo en la vida de las personas. Entonces hay que, diríamos, tomarlo no solamente desde los ingresos universalizados, que todos estaríamos de acuerdo, un Estado, diríamos, que acompaña a su población y sostenga a su población, pero también de lo que significan, desde los filósofos que lo tratan, el tema del trabajo en la vida de las personas y las comunidades. Así que ahí me parece hay dos puntos centrales para profundizar: el tema del trabajo y obviamente cómo nosotros los argentinos y los latinoamericanos podemos pensar y hacer con ello, y el tema del ambiente para poner en el centro de la discusión el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque como bien vos decías, ya que vimos algunas consecuencias bastante drásticas en otros países que han desarrollado lo que nosotros estamos intentando lograr para mejorar la vida de nuestros pueblos, me parece importante también ver qué ha sucedido con los ambientes cuando son olvidados del proyecto de desarrollo tecnológico, ¿no? Así que ahí me parece una punta para seguir profundizando. Y el maltrato. Bueno, sí. Claro. Sí. Bueno, y muchas gracias, Alejandro, por estar, y me parece que es una riqueza para todos No, por favor. este espacio de diálogo. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel, gracias Alejandro. Nos acompaña también Ariel. No tenemos mucho tiempo, pero tampoco tenemos más preguntas. Hemos saldado. Me quedo sin tiempo. Raúl en el bloque anterior también me apuró. A ver, yo quería cerrar esto. No quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a Miguel y también a Enrique, porque voy a hablar un poco, no tanto por la presentación de Miguel, sino un tanto por algunas deudas que tienen las comunidades del soft libre en la Argentina en relación a documentar e historizar. Yo creo que la documentación en las comunidades soft libres es clave para poder recuperar, ¿no? Ese código tal vez más escrito para que otros puedan continuar esa tarea. Esta tarea es central, lo que contó Miguel, alumbra un poco. Y bueno, además de felicitarlo, yo quiero invitar a todas las comunidades, por ejemplo, a la comunidad de Guaira, o a las comunidades que han hecho grandes desarrollos en el Estado, o a las comunidades del software público, sin ser libre con las discusiones y demás, a que vengan a contribuir en el espacio del SATI y en el espacio del SHALC, porque es muy importante para nuestro desarrollo. Así que bienvenida la presentación de Miguel y también la presentación de Enrique. Y bueno, yo quiero invitar a muchos otros a que vengan a historizar sobre lo que son nuestros propios desarrollos sobre software libre. Bueno, gracias, Ari.
vos lo sabés, quienes somos militantes por el software libre, y también obviamente aplaudo y celebro la iniciativa, les quiero contar, nosotros en Argentina tenemos una tecnicatura que es casi única hasta donde sabemos en la región, con una titulación de técnico superior en software libre. Yo la presentación de ustedes la voy a compartir con la comunidad de la tecnicatura, y nos parece que, por supuesto, siempre nuestros trabajos de final de carrera se orientan en la búsqueda de resolver problemas concretos. Bueno, tengo un helicóptero que está pasando por acá, así que me imagino que el audio... lo dejamos pasar, digamos, para no competir. Simplemente contarles eso, anticiparles que en esta militancia, en esta búsqueda de tener mayor grado de control sobre los sistemas digitales que tienen gran impacto en nuestras sociedades, la información la hacemos circular, es el espíritu del movimiento del software libre, así que sepan también, ya como anticipo, que va a estar en circulación en nuestra comunidad, pequeña comunidad académica en la Universidad Nacional del Litoral, que está teniendo ya sus primeros 20 y pico de egresados, que son técnicos superiores en informática con orientación fuerte en software libre y en los estudios relacionados con el impacto del desarrollo de software en sociedad, ¿sí? Así que, bueno, me sumo a la celebración que propone Ari, por supuesto. Bueno, Gustavo, a mí me toca hacer la del cronómetro. Nos vamos pasando ese rol molesto. Bueno, estamos en tiempo del bloque de la mañana. Agradecerles a todos los exponentes. Hubo muchos comentarios en YouTube y hacemos un corte acá.